Tito González, Deporte 4. Estábamos aquí viendo la lista de convocados. Bastantes ausencias, ¿no? Entre sanciones y lesiones, ¿verdad? Sí, buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes a todos. En principio, las sanciones ya sabidas de Loren y de Willy. El tema de Tello, que para este partido no llegó, veremos si para el próximo podemos contar con él. El tema de Sidney, que tiene una pequeña molestia y se ha quedado fuera por esa pequeña molestia, veremos cómo evoluciona. Lo demás es decisión táctica. Estamos, como os dije, en fase de partido, muy cortito, y bueno, y algún jugador se ha quedado fuera por decisión técnica táctica. Con el tema de Loren no se ha podido hacer nada, ¿no? Porque se iba a recurrir, parecía la roja del domingo, pero no sé si se ha recurrido, pero no se ha podido hacer nada. No se ha podido hacer más. Sí que es cierto que nos quedaba llegar hasta la cautelar, pero hemos decidido que no valía la pena el estar sufriendo hasta el último momento a ver si podía jugar o no en Pamplona, con la incertidumbre que genera eso al equipo, para que luego a lo mejor te sancionen igual y lo tenga que cumplir, ¿no? Vista el acta, pues estamos moderadamente contentos que sea un partido. Visto lo que se vio, pues pensamos que no era justa la roja, pero bueno, la tenemos que aceptar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, míster. Florencio Ordóñez, Radio Sevilla, Cadena SER. Decía el viernes en la previa del partido contra el Getafe que sentía la necesidad de ganar para seguir compensando lo de las dos primeras jornadas. No se ganó el otro día. ¿Siente todavía más necesidad de ganar en Pamplona, ganar sí o sí para compensar y sobre todo para ir subiendo puestos en la clasificación? Sí, sobre todo lo último que has dicho, más que compensar. Si quiero mirar el vaso medio lleno, pues te diría, hace 2 semanas estábamos con 0 puntos, en 2 semanas tenemos 4, quiere decir que vamos sumando. Pero nuestro deseo siempre es ganar, esto es así, nuestro deseo siempre es ganar. Entonces lo que nos gustaría es ver ya pronto pues un Betis que pues está más arriba en la clasificación, y por eso tenemos esa necesidad, ¿no? Pero también estamos tranquilos, sabemos que han sido partidos que han pasado cosas muy especiales, y lo que tenemos ganas es de tener una continuidad de partidos con 11 para ver realmente hasta qué punto tenemos el nivel que queremos tener. Habida cuenta de las bajas y que es un partido entre semana por la jornada de Liga Intersemanal, ¿va a haber muchos cambios en el equipo? Bueno, la previa del día del Getafe ya os comenté que iba a ir partido a partido para decir la alineación, que no hago alineación pensando en la del, ahora en este caso, en la del Levante, pero sí que es cierto que íbamos a dar prioridad a que, viendo que todo el mundo está con muchísimas ganas de jugar, y ya lo visteis el otro día, que entró algún jugador y para mí rindió también bien, que la gente esté fresca y que la gente pueda afrontar el partido al 100% de garantías físicas. Eso quiere decir que se da la puerta a que haya algún cambio más de lo habitual en las alineaciones, pero también es cierto que no queremos hacer cambios a lo loco. ¿Qué tal, míster? Leandro Iglesias de La Sexta. Sí. Hace unos días decía Joaquín, en un programa de los medios oficiales del club, que quería y que se veía con ganas de renovar y de seguir más tiempo en el Betis. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted lo renovaría ya? A ver, yo lo que veo es mi última referencia y lo que veo en el día a día. La última referencia es que jugó 88 minutos, podía haber jugado los 94, 95 que duró el partido, y yo lo vi con un jugador menos, el tío pues corriendo como el que más, o como todos, ¿no? Yo lo veo muy bien, yo no veo ahí ningún problema. El tema del timing de la renovación lo tiene que manejar el club con él, pero yo creo que mientras él esté con esa fuerza es evidente, es un jugador muy bueno. ¿Y le ha sorprendido con la edad que tiene, esa fuerza que se ve sobre el terreno de juego? Cuando lo he sufrido de rival ya me sorprendía. O sea, me acuerdo con el Levante, que no vino a jugar el Betis, nos ganó 0-1, y pensás, Joaquín con 35 no veas cómo tira. Luego lo sufrí con el Sporting, luego lo sufres con el Español, y ves que pasan los años y ese punto de intensidad sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la pena es hablar tanto de él, pero como él lo lleva muy bien, porque parece que le estemos recordando continuamente la edad, pero él no demuestra la edad que tiene, está por encima, por debajo en cuanto a juventud, es evidente. Que no le sorprendería que fuera el jugador español que se retirase con más edad, ¿no? Por lo que está viendo ahora, digo. Bueno, a ver, ojalá pueda yo vivirlo aquí con él, pero sí que es cierto que tú sabes que, bueno, mientras te respeten las lesiones eso se puede dar, pero siempre hay que tocar un poquito de madera en ese sentido.
Hola Rui, Manuel Pedrero para Gol. Sí. Se ha hablado mucho últimamente de las expulsiones. El dato es claro, el Betis ha cometido 48 faltas, tiene 10 amarillas, 3 expulsiones y ha recibido 76 y ninguno de los rivales ha recibido castigo en forma de cartulina roja. Espera, ya no voy a decir un trato, pero quizás que haya otra forma de arbitrar al Betis en estos diferente a estos 4 primeros partidos. No, lo que sí que realmente llama la atención me parece que son 72 faltas recibidas o 76, tú tienes el dato, que el siguiente es 50 y algo, creo. En el bloque de 60 no hay nadie, ¿no? O sea que realmente la diferencia con el segundo de faltas recibidas es importante. Yo lo que sí que me gustaría y lo que pido, y seguramente ya los árbitros lo intentan, es que las faltas que sean tarjetas. Que da igual si es el minuto 1, si ya lleva 4 un jugador o es la primera, si es tarjeta es la primera, es tarjeta, porque si nosotros recibimos tantas faltas, posiblemente es que hay algunas más que podrían haber sido tarjeta, que sean rojas o amarillas, eso ya depende de si lleva una o no. Yo el dato de que no haya ningún expulsado, pues bueno, pero que quizás podría haber recibido más tarjetas nuestros rivales, ahí creo que sí. ¿Usted de los que piensan que quizás levantando la voz o dando un puñetazo en la mesa se va a escuchar más al Betis? Usted el otro día, bueno, se quejó levemente. Joaquín también en zona mixta dijo que bueno, que no era normal. Usted vuelve a decirlo ahora. ¿Piensa que hay que decir, bueno, ya está bien, ¿no? ¿O cree que esto no funciona así? No, sinceramente te digo que yo creo que por mucho que lo digamos, y creo que el colectivo arbitral hace bien, es decir, si porque uno protesta ahora le van a arbitrar de otra manera, yo creo que entonces estaríamos todos los equipos protestando cada partido que no hemos visto lo que nos gusta, ¿no? Por lo tanto no creo que sirva. Lo que pasa es que vosotros preguntáis y nosotros tenemos esa, como te diría, esa intranquilidad dentro de que lo hemos sufrido y tenemos que responder lo que pensamos, y lo que pensamos es que ojalá el porcentaje de faltas que son tarjetas, nosotros preferimos que se saquen, porque nosotros somos en teoría un equipo que busca jugar y que busca asociarse, y entonces si nos van cortando, pero no creo que porque yo lo diga, y repito, el colectivo arbitral hace bien, va a cambiar nada. Simplemente, pues nosotros a lo nuestro, saber que eso forma parte del juego y sobre todo que no nos influya. El problema es si te influye en el partido, te saca del partido, te pones más nervioso, te pones a protestar y menos a jugar. La dificultad para mí está en eso, que el equilibrio mental no lo perdamos si encontramos que hay alguna pequeña injusticia. En semanas como esta de competición europea, juega la Champions, la Europa League, ¿usted se para a pensar en su casa viendo los partidos? Bueno, qué bonito sería jugar esto con el Betis la próxima temporada. Hombre, sin lugar a dudas, pero también te digo que queda un camino muy largo y hay que trabajar muy bien para que eso sea posible, porque la primera división tiene un nivel altísimo y para que eso sea posible hay que aún hacer muchísimo más de lo que hacemos, no quedarse con 11 con 10 por de méritos nuestros, porque también son así, es verdad, y hay que trabajar, pero es una ilusión que tenemos y que ojalá a medio plazo, yo estoy convencido que a medio plazo el Betis se volverá o irá a esa competición. Al Betis siempre mucha gente le ha llamado el curro Betis, ¿no? Porque es capaz de lo mejor y de lo peor. Van ustedes mañana a un estadio, si no me equivoco, Osasuna lleva 27 partidos sin perder. Correcto. En su casa. Si allí tiene que ganar alguno, tiene que ser el Betis, ¿no? Está bien, sí, porque realmente te habla de la dificultad, ¿no? 27 partidos seguidos sin perder en casa en competición de Liga, creo que es desde el 1 de abril del 2018, es tremendo y te puedo asegurar que tiene un mérito increíble porque la segunda división también es muy complicada, que no pierdas algún partido. Eso demuestra también lo importante que son las aficiones, porque la afición está siempre al lado de su equipo, como la nuestra, y entonces hace que es más difícil que haya un pinchazo, ¿no? ¿Qué te supone esto? Para nosotros es un reto. Nosotros queremos ser el equipo que gana por primera vez en las últimas 28 jornadas en campo de Osasuna, y también nos supone una señal de máxima concentración, porque la dificultad vuelve a ser muy, muy grande. Llevamos hablando varias semanas de desajustes defensivos que le han costado goles al equipo. El otro día le costó el penalti y la expulsión de William Carballo. Supongo que habrá trabajado en eso, habrán incidido en eso con los futbolistas. Mañana van a jugar de medio centro 2 jugadores que no estuvieron el otro día por razones obvias, o uno, no sé los que sacará usted ahí en esa posición. Correcto. Pero lo han hablado con los futbolistas. ¿Ha tocado la teclita que cree usted que puede ser la adecuada para que no vuelva a repetirse otra vez en este partido? Estamos en ello. Fíjate que esta vez los desajustes defensivos han sido con balón. Es decir, a veces uno puede tener desajustes defensivos sin balón, porque te toca bascular, te toca defender bien algo,
pero en este caso nosotros nos hemos desordenado cuando teníamos la pelota nosotros, que creo que por un lado es pues bueno, más fácil de corregir, pero por otro lado es un poco más grave. Es decir, si nosotros tenemos el balón y el rival sin hacer prácticamente nada, tú ya te desajustas, pues hay que trabajarlo. Lo hemos entrenado. Hay imágenes, lo vemos, lo hablamos cada día, cada semana, buscamos las mejoras del equipo. Y la mejora del equipo esta semana va en esa línea. No perder balones en unas zonas de campo de una forma fácil con el equipo descolocado. Esa es la mejora que tenemos para este partido. Vamos a ver si lo hemos conseguido. Y otra cuestión, lleva 2 meses y medio trabajando en el Betis. ¿Ha notado mayor presión que, por ejemplo, en otros de los muchos clubes donde ha estado? Fuera, en el entorno, dentro. ¿Nota un cambio en eso? Bueno, noto una responsabilidad grandiosa de lo que tenemos entre manos, que llevamos el vehículo y que la gente quiere que lo llevemos bien, eso está clarísimo, pero también mi forma de ser es de estar muy concentrado en mi trabajo, de estar muy mentalizado en que tengo que dar lo mejor. Y si intentas dar lo mejor, le pones todas las horas del mundo, pues bueno, tienes un poco más la conciencia tranquila y esa presión la relativizas, que si no, no podría trabajar bien en esto, ¿no? Pero también te tengo que decir que a día de hoy noto mucho cariño, más que presión. Yo quería preguntarle por Marc Bartra, que perdió la titularidad en las últimas 2 jornadas, ahora ante la baja de Sydney. No sé cómo se encuentra físicamente, cómo lo ve en los entrenamientos de cara también al partido de mañana. Bueno, Marc está sin ningún tipo de problema ni lo ha tenido antes. Es decir, nosotros hemos tomado la decisión de que estos 2 partidos jugaran Sydney y Aiza, pero Marc, al igual que Zou, está al 100% de condiciones, sin problemas. Hablando de curiosidades, el Betis siempre pasan todas las curiosidades. Estos días todo el mundo habla de las elecciones generales próximas, 10 de noviembre, día del próximo derbi también. Sí, señor. Aquí pasa todo, ¿no? ¿Lo han hablado ustedes también? No, no lo hemos hablado aún, porque primero obviamente es Osasuna, pero sí que es cierto que bueno, yo no soy nadie en este país para decir nada, pero que cansa un poco el ir a votar tantas veces y a ver si vamos poniendo de acuerdo entre todos de alguna vez. Y una última, más en plan de WhatsApp, no sé si han podido consolar a Pedraza después de la broma de ayer de Joaquín, que se ha hecho viral en todo el mundo. Bueno, la verdad es que Joaquín, ya sabéis que Joaquín Arte y Alfonso Nobleza, ¿no? Porque entró ahí al trapo, pero bueno, al final son cosas que lo que se busca es que la gente se divierta, se ríe y relativizar un poquito todo, ¿no? Entonces espero que nadie se haya ofendido, porque puede ser un poco, pues bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Pero yo creo que eso es bonito.